Sí, el problema decía algo así, si f de xy era x por y, ¿no? Decía 1 si xy es igual a 0 y 0 si xy es distinto a 0. Ah, ok. 1 si x por y es igual a 1 y 0 si x por y... No, si x por y es igual a 0 y 0 Ah, si x por y es distinto de 0. x por y distinto de 0. Pero este es el parcial, era en el parcial del sábado. Ah, sí, sí. Sí, sí, es de parcial. Sí, el parcial del sábado. Bien, muy bien. ¿Y entonces qué pedía después? Ahí lo estoy buscando bien, pero pedía como el conjunto o donde A Ah, era mira, continua, B existen ambas derivadas parciales, y sí, tenían que ver si espérate, era yo subconjunto. acá tengo el enunciado, espérate. Entonces decía, había 3 puntos, A, B y C. Dice, no, A, B y C son los conjuntos de puntos tales que F, o sea, el conjunto A es donde F es continua. El conjunto B es donde en donde F existen las derivadas parciales. O sea, donde F tiene derivadas parciales. Y el conjunto C es donde F tiene, al menos, o sea, donde en F existe al menos una derivada parcial. Y entonces, bueno, daban distintas opciones, que bueno, se las escribo, pero bueno, dice, bueno, B está incluido en A y C son los xy pertenecientes a R2, tales que x por y es distinto de 0, intersección el 0, 0. Después decía, B es arco conexo y A intersección C es igual a A. Después decía B es, o no es, arco conexo y A es igual a C. Y después tenemos que ver, no es arco conexo y B está incluido en C. Bueno, esas eran todas las posibilidades. Bueno, entonces, a ver, básicamente acá lo digo, si uno tiene que hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es justamente encontrar cuáles son los conjuntos ABC y después, bueno, ver, ¿no? Entonces, fíjense, el conjunto A, vamos a mirar, el conjunto A dice que es el conjunto donde la función es continua. ¿Mm? Entonces, si uno analiza, si uno hace un esquemita, ¿no? de esta función, o sea, si uno analiza el dominio, ¿no? El dominio es todo R2, porque todo punto de R2 tiene una imagen, ¿sí? Entonces, si analizamos el dominio, fíjense, cuando x por y es igual a 0, ¿eso qué significa? X por y igual a 0. X por y igual a 0 es o x0 o y0. Por lo tanto, esta condición de que x por y es igual a 0, ¿qué puntos del plano la cumplen? Los ejes.
Los ejes, exactamente. O sea, vamos a hacer así, ¿no? Digo, sobre los ejes, ¿sí? Sobre los ejes, entonces ahí la función vale 1. O sea, si yo tomo cualquiera de estos puntos, su imagen, ¿sí? La imagen que tiene, o sea, si yo representara en R3, la imagen es 1. ¿Sí? Y después, en todo el resto, o sea, en todo el resto, sería punteadito así, ¿no? En todo el resto, la función vale 0, ¿no? O sea, en todo este campo, ¿no? Lo que está pintadito así en azul. Entonces, bueno, no hay demasiada cosa así muy, o sea, muy rápidamente, uno podría analizar este conjunto A. ¿Cuál sería este conjunto A? Vacío porque no es continua. O sea, el conjunto A es el conjunto de todos los puntos del dominio en los cuales la función es continua. ¿Cuál sería ese conjunto A? Rápidamente. Cuando uno analiza la continuidad de una función, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, que el valor de la función en el punto coincida con el límite, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, acá nosotros tenemos dos regiones, ¿no? Si yo tomo esta región, ¿no? Que es la que yo reemplacé en azul, digo, si yo me paro acá, ¿m? En cualquier punto de esa región, y tomo un entorno, un entornito, ¿m? ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a existir el límite? ¿No va a existir? ¿Qué les parece? Sí, existe. Y sí, va a existir, porque fíjense, en todo este entorno, yo puedo tomar un entorno que esté totalmente contenido en esta región. En toda esa región, la imagen de la función es 0. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo el límite para x y tendiendo a este punto, a este punto en particular, todos los puntos del entorno tienen una imagen que vale 0, así que el límite va a ser 0, ¿está bien? Y digamos, si yo tomo un punto que esté, o sea, en la región azul, ¿sí? Por más que esté muy pegadito al eje, siempre puedo tomar un entorno que sea un delta, que sea un poquito más chiquito que su distancia, la distancia al eje, entonces siempre voy a poder encontrar un entorno en donde la función tenga límite, o sea que ahí la función siempre va a tener límite, va a ser 0 y va a coincidir con el valor de la función. Pero ¿qué pasaría si yo tomo un punto sobre el eje? O sea, digo, si x por y es distinto de Tendría, la función es continua, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo un punto sobre los ejes? ¿no tendría solo una derivada en una sola dirección en la del eje? Por ahora estamos analizando esto, la continuidad, ¿está bien? Claro, Con respecto a la la función es continuidad, continua salvo en los ejes. claro, fíjense, Exacto. si yo tomo un punto acá y tomo un entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el entorno de ese punto? En el entorno de ese punto tengo algunos puntos cuya imagen vale 0, pero algunos puntos del entorno cuya imagen vale 1. O sea, cuando yo me acerco por los ejes, la función tiende a 1. Cuando yo me acerco por eh, cualquier otro lado, la función tiende a 0. O sea, en estos puntos la función no es continua. Porque, fíjense, la gráfica de esa función, si uno hiciera la gráfica de esta función, el gráfico de esta función, fíjense, ¿cómo sería el gráfico de esa función? La función dice que los puntos que están sobre los ejes tienen una imagen que vale 1. O sea, todos estos puntos tienen una imagen que vale 1. O sea que en realidad sería así, ¿no?
Esto estaría a la altura 1. ¿Sí? Y después, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el resto del gráfico? Y lo voy a dibujar así en este cuadrante nada más, ¿no? Para estos puntos, la función vale 0. Lo mismo en todos estos lugares, ¿no? O sea, en todos los otros cuadrantes, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Ven cuál sería la gráfica de esa función? ¿Lo ven, chicos? Como si yo tuviera una sábana en el piso, ¿sí? Pero le corto, ¿sí? Le corto estos dos hilos, ¿sí? Y los subo a la altura 1. Esa sería la gráfica de la función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo analizo un punto que está sobre el eje, ¿sí? Todos estos puntos del entorno, si tomo, voy caminando por la altura 0, ¿vale? Entonces el límite tiende a 0. En cambio, si tomo puntos que están sobre la recta esta, la imagen tiende a 1, por lo tanto el límite no existe. Entonces, ese famoso conjunto A, ¿quiénes van a ser? O podría decir así, son todos los puntos de R2 menos los puntos de R2 que cumplen, que X es igual a 0 o Y es igual a 0, o bueno, X por Y es igual a 0. Es R2 menos los ejes. Ese sería el conjunto A. ¿Cuál sería el conjunto? ¿Se entendió eso, no, chicos? ¿Sí? Sí, profe, Ok. sí. Sí, profe. Bueno, bien. Ahora sí vamos a analizar el conjunto B, que es el punto donde existen ambas, dice, ¿no? Ambas derivadas parciales. Entonces, a ver, vamos de nuevo. ¿Qué pasaría acá? También tenemos que analizar los dos, tenemos que analizar las dos regiones, ¿no? Entonces, vamos a ir por la más fácil. Voy a volver a dibujar acá para que lo veamos, ¿no? Más fácil. Tenemos esta región y los ejes. Entonces, yo tomo un punto acá, ¿no? Y calculo la derivada parcial de este respecto de X en ese punto AB, siendo A por B distinto de 0, ¿no? O sea, un punto que esté en esa región. ¿Qué va a pasar con esto? Y bueno, sí, la derivada parcial, que es el límite para h tendiendo a 0. Bueno, de la función en A más H menos F en A más HB, F de AB sobre H. ¿No? Fíjense que si yo tomo un entorno, ¿no? Cuando estoy acá y me alejo, ¿no? Me corro a un punto incrementado en H, ¿no? ¿Qué va a pasar? Acá la función vale 0 y acá también esta función, esta derivada va a valer 0. ¿No? Y lo mismo va a pasar, bueno, lo mismo A, B más H, menos F B sobre H, es lo mismo, ¿no? O sea, si yo me incremento acá, la función va a valer 0, estas derivadas van a valer 0, ¿está bien? También lo podría haber pensado como que para todo punto AB distinto de 0, la F en cualquier AB vale 0, ¿no? O sea que las derivadas obviamente van a valer 0. Porque además todo punto del entorno, ¿sí? En todo punto del entorno la función vale lo mismo, así que la derivada existe, ¿está bien? O sea que si A por B es distinto de 0, las dos derivadas parciales existen. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo un punto que está por acá?
Yo ahora tomo un A, ahora yo sé que A por B es igual a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, derivada de f respecto de x en un punto que tenga coordenadas A, 0, ¿no? Estoy sobre el eje. ¿Qué va a pasar? La derivada parcial respecto de x, tengo que estar acá y me acerco acá, ¿no? O sea, me corro un cachito. Esto va a ser límite para h tendiendo a 0 de el valor que toma la función acá, en este punto incrementado. ¿Cuánto va a valer ahí la función? Si yo estoy parada acá, en este punto, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la imagen de la función? 1. 1. Y acá También 1. también 1. O sea, el valor de la función en el punto incrementado vale 1. Y el valor de la función en el punto también vale 1. O sea que esta derivada existe y vale 0. Pero ¿qué pasa con la derivada parcial respecto de y? Ahí yo me tengo que incrementar, bueno, hacia arriba o hacia abajo. Tengo que tomarme me tengo que desplazar paralelo al eje y, ¿no? Entonces, si bien acá la función vale 1, acá la función ¿cuánto vale? Cero, ¿no? Porque estoy en el campo en el que x por y es distinto de 0. Entonces esto, cuando h tiende a 0, ¿esto a qué tiende? Tiende a infinito, la derivada no existe. ¿Está bien? O sea que sobre este eje, la derivada parcial respecto de y no existe. ¿Y qué pasaría si yo tomara un punto sobre el eje x, la derivada parcial respecto de y en ninguno de sus puntos va a existir? ¿Qué pasa si yo tomara acá, un punto acá, sobre el eje y? Lo mismo, pero al revés sería. La otra no va a Claro, existir. exactamente, la derivada respecto de x no va a existir y la derivada de y sí va a existir. Entonces, sobre los ejes hay una de las derivadas que no existen. Entonces, como el conjunto B era el conjunto donde existían ambas derivadas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el conjunto B? Igual, el conjunto B, en realidad, ¿quién es el conjunto B? Es todo R2 menos X y los distinto de ejes. 0. O sea, en realidad el conjunto B coincide con el conjunto A. ¿Lo ven? O sea, tendría que escribir exactamente lo mismo que el conjunto A. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el Sí. conjunto C. ¿Cuál es el conjunto C? El conjunto C dice que es donde es el conjunto donde existe al menos una derivada parcial. Y van a ser los ejes. ¿Cómo? Los ejes. ¿Solo los ejes? Ah, no, todo R2 en realidad, porque en la otra existe al Claro, en menos una. realidad es todo R2, porque en los puntos de X por Y distintos de 0 existen las dos, o sea, obviamente existe al menos una, ¿está bien? O sea, estos serían los conjuntos. Y bueno, ahora después hay que ir analizando cada una de las respuestas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dice? Dice, esta. B está incluido en A. Bueno, en realidad B está incluido en A, B es igual a A, o sea, lo voy a escribir en rojo, esta condición no se cumple porque B es igual a A, ¿no? Y C son los XY de R2, tal que X por Y es distinto de 0, unión, o no, perdón, hice intersección, sí.
esta está mal, esta no, porque en realidad el conjunto C es todo R2. Así que esa condición no sería. Ahora dice, B es arco conexo. B es arco conexo. ¿Eso es cierto? Y pareciera que no. Si no podés traspasar un eje, ¿o no? Eh, B, espérate, a ver, es... No es. B es arco conexo. No puedes pasar de un cuadrante al otro sin cruzar No un podés vacío, digamos. pasar. Así. Bueno, no, este no. Y A intersección C A intersección C es igual a A. Eso sí. Esto sí. Sí, eso sí. Ahora dice, B no es arco conexo, que esto sería sí. Y A es igual, esto sería sí y esto sería no. Y B no es arco conexo. A ver, entonces esta no sé cómo. Y B es igual a C. Esto no estaría... La última. B está incluido en C. Ah, B está incluido en C, perdón, claro. B está incluido en C. Sí, perdón, claro, esto sería... Ahí. B está incluido en C y B no es arco conexo. Ahí tendríamos más o menos la respuesta. No, no sé cuál era la respuesta, pero bueno, tiene que ser esa. Así que bueno, ahí eso ya podría ser, ¿no? Bueno, lleva un tiempito pensarlo ese, un poquito. Porque, a ver si tengo... Profe, yo tengo una pregunta cortita. Dale. Bueno, Em, se entendió eso, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, Ok, entendido, profe. dale. A ver, sí, decime cuál es la sí, pregunta. no. em, Nosotros decimos que un conjunto es acotado, o Sí. sea, si está acotado por todos lados o que exista al menos una cota. La definición de conjunto acotado es cuando el conjunto puede incluirse en una bola, en un entorno con centro del origen y un radio R. Eso es un conjunto acotado, es decir, cuando supongamos que este es tu conjunto, entonces, si yo puedo definir un entorno o una bola con centro en el origen y un determinado radio R, ¿no?, que lo contenga, ¿sí?, entonces ese conjunto es acotado, ¿sí? Acá yo tengo esta cota, ese radio M, ¿sí? Entonces, ese entorno con centro en 0, 0 y radio M, ¿sí? O mejor dicho, mi conjunto S está incluido en este entorno. Entonces, S es acotado. Si yo tengo que mi conjunto S es esto, ¿ven? Pongámosle S1. Y a este lo llamo S2, ¿está bien? Entonces, fíjate que yo nunca voy a poder hallar
un conjunto M, o sea, un entorno M, perdón, un entorno con centro en 0, 0 y ningún radio fijo que contenga al conjunto S2. Por eso S2 no es acotado. ¿Sí? Claro. Y vio la pregunta que se terminó cancelando, esa, la que ¿Cómo? nos dieron la pregunta esa que nos dieron el beneficio de la duda, que hubo un error. No, pero no, Al parecer. no hablaba no hablaba de acotado en ningún problema, en ningún ¿Era otro? no, era No me acuerdo. arco conexo, ¿era arco conexo o no era arco conexo? Sí, no, pero la pregunta esa que se terminó sacando, que los que habían hecho bien 5 preguntas le dieron por aprobado el examen por ese La que error. no se había marcado. ¿Cómo? La que no se había marcado por error del sistema, dice. Ah, la que no sé. Ah, Esa. no, pensé que estabas hablando de este problema. Que no me acuerdo cuál era la pregunta. Espérate. Ah, X por Y. Sí, ya sé. Ya sé. La pregunta que se terminó anulando en algunos casos era esta. Claro, esa. Espérate que te la muestro acá, que ya la tengo escrita. Es esta. X por Y menor o igual a X cuadrado, o si X cuadrado más Y cuadrado es menor a 4, o menos 2 si X cuadrado más Y cuadrado es mayor o igual a 4. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, acá básicamente te dice, una de las respuestas era el campo F no es acotado. ¿Sí? Sí. Eso es lo que vos querías. Entonces, fíjate que si uno hace el gráfico de esto, acá te dice, vamos a ir acá de nuevo, digo, si x cuadrado más y cuadrado es menor a 4, entonces x por y, entonces la función vale x por y. Entonces, donde la función, digamos, hay dos subconjuntos, ¿no? En un conjunto es, un subconjunto del dominio es x cuadrado más y cuadrado menor a 4, o sea, los puntos interiores, ¿sí? Interiores a esta circunferencia. En esos puntos la función vale x por y. ¿Sí? Vos fíjate que si, bueno, acá es medio difícil a ver cómo te lo explico. Bueno, vamos a hacer al revés. Por otro lado, acá la función vale menos 2, ¿está bien? Menos 2. O sea, que en todos los puntos que están por afuera de la circunferencia, y además los puntos que son iguales, la función vale menos 2, ¿está bien? O sea que es como si yo tuviera a la altura z igual a menos, vamos a ponerla acá, ¿no? Z igual a menos 2, ¿sí? Yo tendría un plano al cual le corto esto, ¿no? Le hago un agujero, entonces la función vale menos 2. ¿Está bien? Eso es lo que pasa afuera, ¿no? Y bueno, habría que ver qué pasa acá adentro, ¿no? Habría que ver qué pasa acá adentro. Pero, o sea, yo tengo esto. F de xy es igual a x por y, ¿está bien? Y vos fíjate que, bueno, qué sé yo, acá si en el 0, 0 la función vale 0, digamos, no sé exactamente cuál va a ser la imagen, pero suponete que
digo, bueno, a ver qué pasa en los puntos donde la I, ¿sí? Es en este extremo, ¿no? En realidad va a pasar una cosa así, pero, bueno, no importa exactamente el dibujo, pero esto va a ser una cosa así, porque esta X por Y es un hiperboloide que está, ¿cómo se llama? Es un hiperboloide que está rotado, pero no importa exactamente la gráfica, ¿no? Esto es una silla de montar, en realidad que está girada, esta expresión, pero no importa exactamente la gráfica, pero digo, uno podría evaluar si esta función, o sea, qué valores toma o sea, yo sé que acá va a valer 0, cuando x o y son 0, ¿sí? Y después va a tener algún determinado valor fijo, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa con esta función? Si yo tomo un punto ahí, y tomo las imágenes, o sea, el conjunto imagen de este, ¿sí? O sea, veo los valores de z, porque eso es lo que me va a dar, ¿sí? Si la función f de xy es acotada, ¿está bien? Fíjate que como mínimo va a valer -2, ¿sí? O sea, el valor sobre el eje z, el mínimo valor va a ser -2. Después va a tomar algunos valores, no sé exactamente acá cuál es el valor máximo, ¿sí? Pero voy a tener un determinado valor, ¿sí? Después ahí la función ya no va a crecer, o sea que la función f es acotada. Claro, pero, o sea, no podría ser una esfera de radio cero ahí que incluya todo el plano. Eso me No, confunde un porque poco. acá, no, porque fíjate que acá f, la imagen, o sea, f son los valores de z que toma la función. Z pertenece a R, o sea, es como si vos estuvieras analizando, o sea, exactamente, Para una recta. claro, vos lo que estás viendo acá son justamente los valores que toma Z. Entonces, acá el entorno en realidad es un intervalo, ¿está bien? O sea, bueno, en este caso como Z pertenece a R, yo los valores de Z los tengo graficados sobre un eje. Entonces, un entorno del punto 0 y de longitud m es un intervalo. ¿Está bien? Esa es Claro, la diferencia. En cambio, cuando vos estás en un XY perteneciente a R2, ¿sí? Y hablas de un entorno, de un punto, qué sé yo, AB de R2, entonces ahí el entorno, ¿sí? Ahí un entorno es un disco, ¿entendés? ¿Se claro, está bien. entiende? O sea, Sí, esto que yo te dije acá, de conjunto acotado, acá los conjuntos, este S1 o S2, son conjuntos de R2, ¿está bien? Por eso que el entorno, cuando decimos que tenemos que tener una bola con centro en el origen y radio M, este entorno en R2 es un disco, ¿está bien? Pero en este caso, como lo que yo tengo que ver es qué le pasa a la función f, ¿eh? El conjunto de imágenes es un conjunto que está sobre el eje z, ¿está bien? O sea, es un conjunto de R. Entonces ahí el entorno es un intervalo.
¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Ok. Qué bueno. Bueno, nada, vamos a ver qué pasa con Marina, si no hago yo algunos ejercicios ahora vamos a hacer algunos ejercicios de ecuaciones. Voy a arrancar y si Marina se conecta, va a seguir ella. Bueno, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver algunos ejemplos de nosotros, ustedes, vamos a hacer algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Un par de ejemplitos, no sé si hicieron, y si no, después vamos a empezar también a hacer algún ejemplo de integrales de línea. ¿Sí? Entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias. No sé si hicieron algún problemita. No, la verdad que yo no me acuerdo qué hicieron con Dora, pero... Ah, a ver, me parece que... Esperen un cachito. Voy a dejar de compartir y voy a ver si está Dora ahí en el chat. A ver. Dora, ¿andás por ahí? No, pareciera que no. Ahí está Marina que puso en el chat buen día. Yo no lo había visto, chicos. Y se ve que tiene problemas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ¿Me escuchan hacer... ahí? Ah, Marina, buen día. Apareciste. Sí. No sé si se escucha. Yo escucho de a ratos, así que... Y te escuchamos medio cortado, ¿no, chicos? Sí, un poquito. Sí, profe, un toque. Un poquito. Desastre, la verdad. Tenés mala conexión. Bueno, escúchame, Marina, mira, no te preocupes. No te preocupes. La verdad, me pone... ¿Cómo? No se te escucha. No te preocupes, doy yo, sigo yo un rato Amor, bueno, pero y, con- y vos te fijás después si podés, cualquier cosita me... conectada todavía con el celular. No se le escucha. Espérate que le mando un mensaje. Así que... Bueno, Bueno, ahí está, ya le mandé un mensajito. Voy a seguir yo. Lo puedo subir acá. Bueno, dale, sí. Sí, dale. Bueno, igual voy a apagar la... voy a hacer algún problemita, chicos, de ecuaciones diferenciales y hacemos algunos de integrales de línea. No voy a hacer demasiado porque después si Marina les sube los de la longitud y eso, ya lo van a tener. Y bueno, por ahí entonces arranco un ratito antes con la clase teórica. Vamos a hacer así el día de hoy. Bueno, la otra clase vieron algunos ejemplos, no sé si tienen a mano, más o menos yo para no dar exactamente lo mismo que vieron el otro día.
pero bueno, podemos hacer alguno de los ejercicios que está acá en la guía. Por ejemplo, si ustedes tienen, a ver, vamos a ver si hacemos alguno de la guía. No sé, por ejemplo ¿no? Si tienen y' más 2x² por y igual a x al cuadrado. Acá lo que pide es hallar la solución. Hallar, o sea, hallar la solución tal que y de 0 sea igual a 2. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros lo que tenemos es una ecuación diferencial, y ustedes vieron dos métodos, ¿sí? Dos métodos para resolver las ecuaciones diferenciales. Y entonces, o sea, los dos métodos eran variables separables o lineales de primer orden. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente nosotros después, cuando terminemos de ver toda la parte de integrales, nos va a quedar un poquitito más de ver de ecuaciones diferenciales, vamos a ver un par de métodos más. Y bueno, entonces después lo vamos a completar. Pero en esta primera parte, ustedes vieron estos dos métodos. No sé si les dio el método de homogéneas, no, creo que no, eso me parece que no. Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es justamente ver, o sea, cuando uno tiene la ecuación diferencial, uno tiene que distinguir a qué tipo pertenece. Esto es más o menos parecido a lo que hacían ustedes cuando resolvían integrales, ¿no? Entonces, ustedes sabían que determinado tipo de integrales, si respondían a un determinado tipo, bueno, había un mecanismo de resolución. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es identificar a qué tipo de ecuación pertenece, bajo qué tipo de ecuación están trabajando, y bueno, y aplicar el mecanismo que se aprendió en ese caso, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjense, variables separables era básicamente cuando uno podía tener una cosa así, o sea, cuando uno podía tener en un miembro todo un factor que depende de x con su diferencial correspondiente, y en el otro toda una función de y multiplicada por su diferencial, ¿está bien? Y en ese caso lo que se hacía era, se integraba miembro a miembro, recordando de poner la constante de integración. Ahora lo vamos a ver. Entonces, eso sería el caso de variables separables. Y el caso de lineales de primer orden era cuando la ecuación diferencial podía escribirse con esta forma, ¿no? O sea, la expresión y' más una función de x por y igual a una q de x. A veces pasa que la ecuación diferencial con la que uno trabaja responde a, bueno, en este caso estos dos, porque bueno, no tenemos más, pero podría ser, después nosotros vamos a ver algún otro tipo de ecuaciones, pero a veces puede pasar que la ecuación diferencial responda a más de un tipo. Entonces, bueno, en ese caso elegimos el mecanismo que más nos guste, o con el que nos sintamos más cómodos. Que, fíjense, puede ser exactamente el caso este caso en el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense que yo podría, si yo tomo la ecuación
podría decir, ¿es de variables separables? ¿Es de variables separables? Y bueno, miren, fíjense, si yo tomo la ecuación y prima y hago esto, ¿no? Digo, paso restando el segundo término de este primer miembro al segundo miembro. En este segundo miembro yo puedo sacar x cuadrado, factor común de 1 menos 2i. ¿Está bien? Así que, fíjense, por otro lado yo digo que justamente y prima, o mejor dicho, si yo multiplico miembro a miembro por el diferencial x, multiplico miembro a miembro por el diferencial x, resulta que esto que es y' diferencial x es el diferencial de y. Y acá me queda x cuadrado por 1 menos 2i diferencial x, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, puedo dividir miembro a miembro por 1 menos 2i, siempre y cuando 1 menos 2i sea distinto de 0, ¿no? Divido miembro a miembro, y entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me quedaría que esto sería 1 menos 2i, igual a x cuadrado por el diferencial x. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo esta función, solamente depende de y está multiplicada por el diferencial de y esta expresión, este factor, solamente depende de x, y está multiplicado por el diferencial de x, o sea, es de variables separables. O sea, es una ecuación diferencial de variables separables. Y bueno, lo que hago ahora es integrar miembro a miembro. ¿Sí? Integro miembro a miembro respecto de y ¿cómo me quedaría esta integral? Bueno, vamos a resolver la otra que es más sencillita. Esto sería integral de ¿qué? La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Y fíjense que acá yo tendría que, como es una integral indefinida, tendría que sumar una constante numérica. Y bueno, vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada, cuando vimos justamente integrales de línea, vimos que, ¿cómo se llama? Vimos que podíamos utilizar la tabla de integrales. No sé si ya la consiguieron, no creo que se hayan puesto muy en campaña para buscarla. Alguien había pasado un link ahí. Pero bueno, para esta integral ni siquiera nos hace falta, ¿no? ¿Cómo podríamos resolverla? Así repasamos un poquitito. Nosotros Es necesitamos de los un padres. logaritmo eso, ¿no? Eso es la Claro, derivada de es un un logaritmo. logaritmo. Lo que pasa que, bueno, acá no está tan directo, lo que podríamos hacer es una pequeña sustitución. Lo voy a hacer acá, esa sustitución. Digo que si llamo, no sé, por ejemplo, u igual a 1 menos 2i, el diferencial de u es menos 2i diferencial de, perdón, menos 2 diferencial de i. Entonces, esto nos quedaría la integral de ¿quién? De 1 sobre menos 2 de diferencial de u sobre u. ¿No? Y esto es igual a menos 1/2 del logaritmo natural del módulo de 3. Que después, bueno, u directamente lo podemos reemplazar, o sea que esto nos quedaría menos 1/2 del logaritmo natural de 1 menos 2i. Bueno, en realidad, técnicamente, acá yo también tendría, cuando hago esta integral, tendría que
sumar una constante de integración, que la llamo, bueno, C sub 2. Ahora, puede pasar esto, puede quedar en esta solución, ¿sí?, de la ecuación diferencial estas dos constantes. En realidad no sé si lo recuerdan, bueno, lo vimos en clase, siempre el orden de una ecuación diferencial, o la solución de una ecuación diferencial tiene tantas constantes, o debe tener tantas constantes arbitrarias, como el orden de la ecuación diferencial. Entonces, si nosotros partimos de una ecuación diferencial de primer orden, la solución general de esa ecuación diferencial debe contener una única constante arbitraria. Y de hecho, fíjense que si esta C sub 2 yo la paso al otro lado, vamos a dejar así, ¿no? Menos un medio del logaritmo natural de 1 menos 2i igual a x cubo sobre 3 más C1 menos C2 podría ser. Y esto directamente lo puedo llamar C. Total, esa resta. Así que digo, bueno, es bastante feo esto, ¿no? Esta sería la expresión de la solución general de esta ecuación diferencial. Qué sé yo, la verdad que sí, es algo bastante feo, pero bueno, fíjense que en particular a nosotros, o sea, uno podría operar acá, tal vez, y trabajar un poquito estos logaritmos, y hallar una expresión explícita, pero bueno, en realidad no vale la pena. Esta sería la familia de curvas de la solución general, que bueno, en realidad, digo, estaría expresado en forma implícita, ¿no? No hay mucha cuestión. Entonces acá, bueno, en particular, como nos pedían, ¿qué nos pedían a nosotros? Y de 0 igual a 2, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos piden es una solución particular, entonces en ese caso tenemos que hallar la ecuación la ecuación, la constante C, entonces acá nos quedaría esto, ¿no? Digo, menos un medio del logaritmo natural del módulo de quién. Acá tendríamos i es 4, así que es 2, así que nos quedaría del logaritmo natural del módulo de menos 3 igual a x que es 0, y esto vale c. Bueno, es bastante horrible esto, ¿no? Pero bueno, nada, la constante c vale esto, así que la solución particular finalmente nos quedaría esto, ¿no? Menos un medio del logaritmo natural del módulo de 1 menos 2i igual a x cubo sobre 3, bueno, más todo esto que sería menos un medio del logaritmo natural de 3, porque el módulo de 3 es 3. O sea, esta sería la expresión de la solución particular de esta ecuación diferencial. Bueno, bastante fea, está justo un ejercicio bastante feo, pero fíjense que en realidad vamos a aprovechar a ver lo siguiente, que esta ecuación diferencial, también, fíjense que respondería, o responde al tipo de lineal de primer orden, porque fíjense que para que sea lineal de primer orden, esto tiene que ser y' más una cierta función p de x por i, que en este caso sería 2x cuadrado, por i igual a una q de x, que sería x cuadrado. O sea que
Esta, bueno, voy a hacer en la otra hoja, ¿sí? Esta ecuación, y prima, la voy a volver a escribir, más 2x cuadrado por y igual a x cuadrado, también es del tipo lineal de primer orden. Así que también la podríamos resolver aplicando el otro mecanismo, ¿sí? Si quieren lo vamos a hacer, para que vean que en realidad también se puede resolver, no siempre llegamos literalmente a la misma expresión, puede ser que acá lleguemos a otra expresión, pero las dos van a resultar ser la misma solución, lo que pasa es que a veces queda expresada por ahí de otra manera. Entonces, bueno, uno de los mecanismos, a mí en particular, me gusta me gusta más este. El otro día creo que Dora les explicó las dos formas, ¿sí?, que tienen para resolver estas lineales de primer orden, y una es proponer que la solución de esta ecuación diferencial va a ser el producto de dos funciones de x, u y b. Entonces, bueno, nuestro objetivo es calcular estas dos funciones. Entonces, si yo digo que esta va a ser la solución general de mi ecuación diferencial, obviamente, cuando le calculo la derivada, justamente, digamos, estas dos expresiones, la función y su derivada, tienen que ser tales que, obviamente, verifiquen a la ecuación diferencial. Por lo tanto, lo voy a reemplazar. Yo ahora voy a escribir directamente u y b, no voy a escribir u de x y b de x para no hacer tan larga la expresión, pero directamente entonces yo pongo así: u' por b más u por b', esto sería y', esto, y ahora nos quedaría 2x cuadrado por y, que es u por b, igual a justamente x cuadrado, ¿no? Este es y. Entonces, esta expresión se tiene que verificar. Bien, ¿qué pasa acá? Bueno, resulta que acá esta es una ecuación. ¿Qué es una ecuación diferencial? Porque fíjense que la definición de ecuación diferencial era toda ecuación que contenía a las variables y sus derivadas o diferenciales. Lo que pasa es que acá esta es una ecuación diferencial bastante particular porque en realidad tenemos dos incógnitas. Tenemos u', o sea, necesitamos conocer u, también nos aparece b' y b. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que hacer algún mecanismo para poder encontrar alguna función u y b que resuelva esta ecuación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, fíjense, un mecanismo es, nosotros en el segundo y en el tercer término podemos sacar un factor común. ¿De quién? De b' más 2x cuadrado por b. Bueno, y esto es igual a x cuadrado. ¿Para qué hago esto? Bueno, este es un mecanismo que uno hace para justamente poder destrabar este problema que por ahí no tendría una solución, ¿sí? Entonces, fíjense, como en realidad u y b pueden ser cualesquiera, yo lo que digo es lo siguiente: voy a encontrar una función b que haga que este término se anule. O sea, voy a encontrar una función b tal que b' más 2x cuadrado por b sea igual a 0. Esto, digo, lo propongo porque me conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden, en donde solamente aparece como incógnita la función b, y esta yo ya la sé resolver porque esta es una ecuación diferencial del tipo variables separables. ¿Por qué? Porque fíjense, yo puedo escribir que b' es menos 2x cuadrado por b, entonces si yo multiplico miembro a miembro por el diferencial x, resulta que b' diferencial x es el diferencial de b, me queda
Esto lo hago paso por paso ahora porque es la primera vez o una de las primeras veces, ¿no? Y fíjense que acá yo podría despejar, ¿no? Porque este B lo paso acá dividiendo, siempre y cuando B sea distinto de 0, entonces me queda menos 2x cuadrado diferencial x. Entonces tengo en un miembro el diferencial de b junto con una función de b exclusivamente, y en el otro miembro tengo el diferencial x multiplicado por una expresión que solamente depende de x. Por eso puedo asegurar que es de variables separables. Bueno, entonces aplico el mecanismo que es integrar miembro a miembro. Digo, el logaritmo natural del módulo de b es igual a menos 2 por x cubo sobre 3. Y bueno, yo eso no lo comenté en el caso anterior, pero creo que Dora también el otro día se los comentó. Fíjense, digo, en este tipo de variables separables, yo agrego una constante, miembro a miembro, pero como esta yo la puedo pasar al otro miembro restando y unirla, entonces ya directamente, como eso siempre lo podemos hacer, entonces directamente la costumbre es directamente, ¿sí? Agrego la constante en uno de los dos términos, en uno de los dos miembros y listo. Bueno, o sea que fíjense que acá yo tengo esto, o sea que yo puedo decir que módulo de B es igual a E a la menos 2x cubo sobre 3 más una constante. O sea, yo tengo acá un montón de funciones B, esta sería mi B de X, ¿sí? Y en particular puedo elegir una en donde B sea mayor que 0 y supongamos que C sea igual a 0. Digo, elijo una en particular. Sí. ¿Duda? Ah, no. O sea, elijo, por ejemplo, que B sea igual a E a la menos 2/3 de X al cubo. Elijo una en particular acá. Esto lo puedo hacer, ¿está bien? De todas estas infinitas, o sea, mi b de x, una función b de x que verifica esta condición sería, por ejemplo, esta función. Entonces, vamos a ver acá. Yo a esto lo voy a llamar 1, ¿no? A esta de acá. Voy a llamar 1. Digo, ahora, sí. En 1 reemplazo la B hallada, ¿qué va a pasar? En la ecuación 1 yo reemplazo esta B hallada, ¿no? ¿Qué hago? Fíjense, en esta ecuación 1 me va a quedar U' por B, ¿no? Entonces voy a escribir U' por B, que es E a la menos 2/3 de X cubo, más U, ¿sí? Y fíjense, ¿qué va a pasar si yo escribo B' más 2x cuadrado por B, con esa B que yo hallé? ¿Y cuánto me va a Te va a quedar? anular. Claro, esto me va a quedar 0, no lo escribo, no lo hago, no hace falta calcular B', ya sé, porque justamente yo hallé esa B para que ese paréntesis no es 0, o sea, esto nos va a quedar igual a ¿quién? A X al cuadrado. Entonces, en definitiva, lo que a mí me queda ahora es que U' por E con ese B que yo calculo, me queda esto.
Y esto también es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, ¿no? U' me va a quedar igual a x cuadrado por e a las 2/3 de x al cubo. Si multiplico miembro a miembro por el diferencial x, resulta que esto es el diferencial de u igual a x cuadrado por e a la 2/3 de x cubo por el diferencial de x. Entonces me queda en un miembro el diferencial de u, que está multiplicado por una función constante que vale 1, y este diferencial de x que está multiplicado por esta función que depende exclusivamente de x. Entonces, bueno, integro miembro a miembro. Me va a quedar que u va a ser igual a 100. ¿Cómo sería esta integral? Lo podemos hacer por cambio de variables también. También un cambio de variable, ¿no? Porque si yo digo, bueno, le voy a llamar a al cambio de variable que hago, ¿no? Si a es 2/3 de x cubo, entonces resulta que el diferencial de a es igual a 2x cuadrado diferencial x. ¿Sí? O sea que la integral me va a quedar un medio de, porque x cuadrado diferencial x es el diferencial de a, y esto me va a quedar e a la a. Esto va a ser un medio de e a la a, la integral. Esto me va a quedar un medio de e elevado a la 2/3 de x cubo. Bueno, esto más una cierta constante c. Y entonces ahora ya estoy lista, porque esta es mi u de x, esta es la función u de x, y lo que yo había propuesto era que la solución iba a ser el producto de una u por una b, que verificar esa ecuación. Entonces, ya directamente puedo escribir que i es igual a la u que yo acabo de hallar, que es un medio de e a la 2/3 de x cubo más c, y todo esto tiene que estar multiplicado por la b de x, que era esta que está acá, que es e a la menos 2/3 de x cubo. O sea que i, fíjense, me va a quedar igual a. Y este término lo multiplico por esto, este producto directamente me queda 1, así, o sea, me va a quedar un medio más c por e a la menos 2/3 de x cubo. Bueno, esta sería la solución general, y después, para completarlo, tendría que hallar la solución particular que me piden. Bueno, como yo les decía, fíjense que en principio, obviamente fíjense que no tengo la misma, no tendría como la misma expresión, ¿sí? Pero bueno, si ustedes se toman el tiempo, o si tienen ganas después, cuando termina la clase, lo que pueden hacer es trabajar esta expresión y van a llegar justamente a esta expresión, ¿sí? Así que bueno, ahí fíjense que acá, esto por lo pronto, si acá, ¿cómo se llama? Si acá multiplican por 2, les va a quedar este menos 2, les va a quedar este 2/3 de x cubo, y acá cuando apliquen, cuando saquen el logaritmo, va a quedar e a la x cubo a la 2/3 de x cubo, bueno, o sea, si ustedes operan esta expresión, van a llegar a esta expresión explícita de la solución general.
O sea, por los dos mecanismos, aunque aparentemente no sea exactamente lo mismo, pero van a llegar, o tienen que llegar, la solución de la ecuación diferencial es la misma. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo aplicar los mecanismos? Los dos mecanismos. O sea, hicimos un ejercicio resuelto de cualquiera de los dos métodos que vieron. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí, no? ¿Están ahí o estoy hablando sola? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Ok, bueno, buenísimo. Bueno, y después no sé si hicieron, alguno de los problemitas. La verdad que yo no recuerdo. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Son 10 y 20 casi. Vamos a hacer alguno de los ejercicios que está acá. Por ejemplo, del punto 8 de la guía, vamos a hacer el ejercicio C. Dice, hallar, porque esto es lo que... hallar la familia de curvas tales que en cada punto la recta tangente en el punto tiene ordenada al origen igual al doble de la ordenada del punto. Bueno, este es justamente un ejemplo de un ejercicio de ecuaciones diferenciales que podría ser tomado en un parcial, en un final, ¿sí? Porque en realidad no les van a dar, como hicimos en el ejercicio anterior, dada esta ecuación, encuentre la solución, ¿está bien? O sea, en general no hay ejercicios así directos, ¿sí? En general van a tener este tipo de cosas, en donde primero lo que hay que hallar, o mejor dicho, la ecuación diferencial que hay que resolver, está disfrazada o está expresada con todo este choclo de enunciado que hay acá. O sea, nosotros primero tenemos que ver cuál es la ecuación diferencial que tenemos que resolver y, bueno, finalmente, resolverla y encontrar la solución. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, porque acá, en vez de estar escrita la ecuación diferencial directamente, esa ecuación diferencial está escrita con todo este enunciado, está escrita detrás de todo este enunciado. Esa sería como la expresión coloquial de la ecuación diferencial. Nosotros lo que tenemos que encontrar es justamente la fórmula, la expresión matemática de esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Dice, en general, yo siempre recomiendo hacer un dibujito, ¿no? Digo, yo lo que tengo que, me dicen ahí, halle las curvas tales, o sea, tengo que encontrar una curva tales que en cada punto, o sea, voy a tener una curva, esta es mi curva, que es mi incógnita, ¿no? En realidad voy a tener toda una familia de curvas. Yo ahora en el dibujito dibujo una sola de esas curvas, ¿está bien? Pero en realidad lo que yo necesito es una familia de curvas. Pero bueno, cada una de esas curvas, de esa familia de curvas, va a tener que tener una determinada característica. ¿Qué dice? Dice que en cada punto, o sea,
Si yo tomo un punto, vamos a ponerle AB, ¿no? Si yo tomo un punto AB de esa curva, dice que la recta tangente en el punto, ¿no? O sea, si yo acá trazo la recta tangente en el punto, tiene ordenada al origen, o sea, la ordenada al origen, bueno, acá no estaría muy bien el dibujito. Esperen, vamos a hacer otro dibujito que lo ven un poco mejor. Voy a hacer la curva al revés. La curva va a ser esta. Entonces resulta que dice que si yo trazo la recta tangente, esta es la recta tangente en este punto, ¿sí? Tiene ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen de esta recta tangente? Esto quedó medio feo, ¿no? ¿Cuál es la ordenada al origen? ¿A qué llamamos la ordenada al origen de esta curva, de esta recta? Donde corta el eje Y. Donde corta el eje Y acá, bueno, justo ahí, ¿no? O sea, esta ordenada al origen, ese punto, la ordenada al origen es igual al doble de la ordenada del punto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si este punto es B, ¿está bien? Este punto es 2B. O sea, digo, trazo la recta tangente y entonces esta ordenada al origen, que es justamente como ustedes dijeron, donde la recta corta el eje Y, esta ordenada es exactamente el doble de la ordenada del punto. Entonces, esta situación en realidad se tiene que cumplir acá, bueno, no sé, la curva esta, yo dibujé cualquier cosa, pero digo, si yo tomara otro punto y trazara la recta, ¿está bien? También se tendría, o sea, esta situación se tiene que verificar en todos los puntos, en cada uno de los puntos de la curva que yo encuentro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito, a ver cómo podemos plantear esto. Fíjense, la manera de pensarlo es la siguiente, digo, la ecuación de la recta tangente a esta curva, que tiene una ecuación y igual a una y de x, que es lo que yo necesito encontrar, tiene como ecuación, o sea, esta recta es la recta que pasa por el punto AB y que tiene una determinada pendiente. Ahora, o sea, vamos a hacer así, ¿no? Esto va a ser y menos b igual. ¿Cuál es? Bueno, esperen, vamos a hacer así. O sea, por lo pronto, la recta pasa por el punto AB, o sea que se va a cumplir esto, ¿no? Que I menos B va a ser igual a por X menos A. Y esta, acá tendría que poner la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente a esa curva? ¿Cómo la encontraría? La derivada. Es la derivada. Esto sería I' en A. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, esta recta tiene que contener a este punto. Este punto que está ahí, este punto que lo llamamos punto Q, ¿qué coordenadas tiene ese punto Q? ¿Cuáles son las coordenadas? 2B. Tiene coordenadas 0, 2B. Entonces, yo sé que el punto Q tiene que pertenecer a esa recta R. Si el punto Q tiene que pertenecer a la recta R, las coordenadas de este punto tienen que verificar esta ecuación. ¿Está bien? Porque el punto pertenece a la recta. Entonces, reemplazo las coordenadas del punto Q en la recta R. ¿Bien? Entonces, este I es la coordenada I, que sería 2B. Menos B tiene que ser igual a I' en A por
X, que cuánto vale, vale 0 menos A. Entonces, reemplazo, y Q pertenece a R, entonces las coordenadas de Q deben verificar la ecuación de R. Entonces, bueno, acá ¿qué me va a pasar? 2B menos B es... ¿Pregunta? No. B, esto es I' en A por menos A. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa, fíjense una cosa. Esta situación que se presenta en este punto de coordenadas AB, en realidad, como dice acá, dice, hallar las curvas que en cada punto, o sea, yo digo que cada punto XY de esta curva le tiene que pasar lo mismo que yo analicé en este punto en particular de coordenadas A y B. O sea, que si yo tomo para todo XY perteneciente a la curva, se tiene que verificar que, y bueno, que la coordenada I tiene que ser igual a la I', o sea, la derivada en ese punto X por menos A. Perdón, menos X, es la coordenada X del punto. O sea que en todos los puntos de la curva se va a tener que cumplir que I tiene que ser igual a I' por menos X. Porque en cada punto de la curva se tiene que cumplir esta relación. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que arribamos? ¿A qué arribamos recién? Es una ecuación, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Es una ecuación algebraica? No, justamente esta es la ecuación diferencial de la familia de curvas buscadas. ¿Se ve? Esta es la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta ecuación, que si quieren la escribimos así, ¿no? Para que lo vean más como lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Esta ecuación es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque, bueno, aparecen las derivadas, ¿no? Y las variables. Una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial es la que me está representando a la familia de curvas que yo estoy buscando, ¿no? Porque justamente responde a la característica que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, yo ya tengo la ecuación diferencial. ¿Cuál va a ser la familia? Y bueno, lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación diferencial. Entonces, resolvemos la ecuación diferencial ordinaria, que era I' igual a menos I' por X. No, perdón, esto es I. Perdón, era I igual a I' por menos X, o sea, menos X por I'. Bueno, y esta es ¿de qué tipo? A ver. ¿De qué tipo es esta ecuación diferencial? Hola chicos. Lineal y de primer orden. Sí, en realidad es de variables separables, ¿sí? Porque fíjense que si yo multiplico miembro a miembro por el diferencial X,
bueno, esto lo puedo escribir así, ¿no? Menos x por y' diferencial x, que esto es el diferencial de y. ¿Mm? Entonces nos quedaría que y diferencial x es igual a menos x por el diferencial de y. Y yo puedo separar, puedo poner que el diferencial de x sobre x es igual, vamos a poner así, menos diferencial de y sobre x. Obviamente para y distinto de 0 y x distinto de 0, ¿no? Pues estoy dividiendo miembro a miembro por x y. Entonces lo que me queda es integrar miembro a miembro, ¿sí? Entonces voy a decir que el logaritmo natural del módulo de y va a ser igual a menos el logaritmo natural del módulo de x. Y acá, bueno, hay varias formas de hacer esto, ¿no? Digo, yo puedo sumar una constante, ¿sí? Pero me va a convenir, como tengo logaritmo en ambos miembros, me va a convenir sumar el logaritmo natural del módulo de una constante. Y pensar que C pertenece a R, ¿no? O sea, positivo y negativo. ¿Se entiende esto, no, chicos? Porque sumar una constante o sumar el logaritmo de una constante es lo mismo, ¿sí? Pero ¿a qué me ayuda esto? Bueno, fíjense, vamos a hacer despacito, ¿no? Primero y principal, acá hay que recordar todas las propiedades del logaritmo que ustedes conocen de análisis 1, ¿no? Esto que está acá, ¿a qué es igual? ¿Qué pasa con este signo menos que está acá? Lo podrías pasar como exponente dentro del logaritmo, Claro. algo así. En realidad, ¿se acuerdan de esta propiedad, no? Que a por el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de b elevado a la a, ¿no? Porque yo tengo un factor, entra como exponente de la base, como exponente de lo que está afectado por el logaritmo, ¿no? O sea que esto sería el logaritmo natural del módulo de x a la menos 1, ¿no? Porque este menos 1 está acá, más el logaritmo natural del módulo de c. Pero acá yo tengo una suma de logaritmos. El logaritmo de una suma es igual a ¿quién? La multiplicación. Claro, es igual al producto módulo de x a la menos 1 por módulo de c. Entonces, fíjense que fíjense lo siguiente, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Acá, si en este miembro tengo el logaritmo de algo y en este otro tengo el logaritmo de otra cosa, estas dos cosas justamente son iguales. ¿Sí? Bien, entonces esto en realidad yo lo podría escribir así, como esto sería módulo de C sobre módulo de X. ¿Lo mismo? Bueno, y ahora podemos, en realidad podemos jugar, podemos hacer lo siguiente. En realidad, esto, si es así, significaría que I es igual al módulo de C sobre el módulo de X, o I igual a módulo de C menos, menos el módulo de C sobre el módulo de X.
Bueno, acá habría para jugar. Y en realidad esto, como C pertenece a los... Este valor es siempre positivo. Este valor es siempre positivo, ¿no? A ver, fíjense, yo tendría, si yo desarrollo el módulo este, tendría el valor positivo y el valor negativo, ¿no? Entonces, en definitiva, siempre, como el C es positivo, esto me quedaría, estas dos condiciones las podría poner directamente como I igual a C sobre el módulo de X. Porque como el C es positivo, con C perteneciente a los reales. Y en realidad, si el C pertenece a los reales, si tengo valores positivos de X o positivos de Y, directamente siempre voy a tener esto, Y igual a C sobre X. Porque si el C es positivo, positivo y negativo, voy a tener, para los valores positivos y negativos de X, voy a tener, como los C son positivos y negativos, se me va a dar directamente toda, para todo valor positivo y negativo. O sea, que la solución general, o sea, el conjunto de curvas solución, ¿qué curvas son estas? Fíjense. ¿Qué son para cada valor de C? ¿Qué tipo de curvas? Homográfica. Son homográficas, exactamente, ¿sí? Son todas las homográficas. Bueno, habría que dibujarlas así, y obviamente todas estas para C positivo y negativo. Fíjense, ¿no? Vamos a hacer un caso, ¿no? Pero en este punto, que es el 1, 1, ¿sí? Si yo tuviera la curva que pasa por el 1, 1, es directamente Y igual a 1 sobre X, ¿no? Si yo en este punto trazo la recta tangente, ¿no? La recta tangente, van a ver que si lo hacen, esta ordenada justamente va a valer 2. O sea, esto lo pueden hacer, fíjense, y prima va a ser menos 1 sobre X cuadrado, ¿está bien? Entonces, busco la recta R, va a ser I menos 1 igual a I' en 1, que es menos 1 por X menos 1. O sea que esta recta es I más X igual a 2. Entonces, la ordenada, cuando X es 0, Y es 2. Entonces, esta es la recta. Bueno, y así uno podría verificar si estuvieran bien dibujaditas, que estuviera bien dibujada, en cada punto está ordenada, ¿sí? Siempre es el doble de la ordenada del punto. Eso se verifica en cada una de las. Se pueden dibujar en el Wolfram alfa exactamente las curvas y verificar justamente que se verifica que en todo punto de cada una de estas curvas, si yo trazo la recta tangente, siempre la ordenada de la recta tangente es el doble de la ordenada del punto que estoy tomando. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, este ejemplo? Profe, ahí al comienzo tomaste el logaritmo de C por conveniencia o por qué? Sí, lo tomé para poder despejar más fácil
También, si no, uno lo podría haber hecho, lo podemos hacer eh, sin hacer esto. O sea, fíjate, mira, también lo podríamos haber despejado así. Acá vos tenés el logaritmo natural del módulo de i es igual a, bueno, ahí directamente pongo, ¿no? El logaritmo natural del módulo de x a la menos 1 más una constante. Entonces, en realidad lo que yo hago es elevar miembro a miembro, hago e elevado en ambos miembros. A la constante. Entonces, e a la logaritmo natural del módulo de i es directamente el módulo de i. ¿Está bien? Y esto te queda e elevado a el logaritmo del módulo de x a la menos 1. Cuando yo tengo e a la a más b, esto es lo mismo que hacer e a la a por e a la c. ¿Está bien? Entonces acá, esto fíjate que te queda. Este logaritmo directamente te queda módulo de x a la menos 1 y e a la c es otra constante. Es exactamente lo mismo que te quedó acá. ¿Lo ves? Y en realidad e a la c es esto. Con esto yo sé que siempre esta c es siempre mayor o igual a 0. Mayor que 0 en realidad. Porque e a la c es siempre algo que es positivo. Y es lo mismo que nos quedó acá, que nos quedó, ¿cómo se llama? El módulo siempre es un valor positivo. Bueno, en realidad podría ser 0 también, pero bueno, en realidad la constante 0 acá no tiene significativo, ¿no? ¿Se entendió eso? Que es lo mismo, Claro. ¿sí? Es operar de una manera u otra, es aplicar las propiedades de logaritmos. Bueno, muy bien. Entonces con esto quedamos acá. Bueno, miren, yo lo que les propongo es lo siguiente. Si les parece, hacemos ya ahora un descansito, y entonces en 10 minutos continuamos y yo sigo con la